Hermanos, buenos días. Le doy gracias al Señor por estar con ustedes en esta mañana, acompañándoles en el servicio de oración. En esta oportunidad me toca predicar la última parte del capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Realmente este pasaje ha sido un poco complicado de poder estudiarlo por las diversas interpretaciones que pueda haber acerca de esta profecía que vamos a ver en esta mañana. ¿Sí? Así que voy a empezar. Ya el pastor Abel ha dado la lectura correspondiente, así que voy a empezar a desarrollar lo que el Señor nos tiene que decir en su palabra en esta mañana. El título para la predicación de esta mañana es El tiempo perfecto para la llegada del reino victorioso de Dios. ¿Sí? Esta prédica, como lo pueden ver en sus boletines, está dividido en cuatro partes. Así que voy a ir desarrollando cada parte, cada punto respectivo, conforme vamos a ir avanzando en los versículos. ¿Sí? A manera de introducción, hermanos, ya en la prédica anterior, pues nuestro presbítero Abel predicó el capítulo 9 hasta el versículo 19. ¿Sí? En aquella prédica hemos visto la oración que hizo Daniel a Dios, porque él se había acordado del tiempo que el profeta Jeremías había profetizado durante ese tiempo del exilio, ¿no? Que ya estaban por cumplirse los 70 años del exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Y el profeta Jeremías pues había orado, había implorado, había derramado su corazón hacia Dios. Y es así como es que Dios va a responderle a esta oración, a esta plegaria, a este ruego que Daniel pues ha hecho a Dios. Entonces, vamos a ver en estos versículos qué es lo que Dios le responde a través del ángel Gabriel al profeta Daniel. Vamos a ver cuál es la respuesta que tiene Dios para Daniel y también para su pueblo. De los versículos 20 al 23 va a ser la primera sección que vamos a ver en esta mañana, donde Dios envía respuesta a Daniel. ¿Sí? Voy a dar la lectura de estos versículos y voy a ir desarrollando el tema. Versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego y delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. No es la primera vez que el ángel Gabriel se manifiesta ante Daniel, sino que ya lo había hecho en el capítulo 8. En el capítulo 8, si retrocedemos un momento al capítulo 8, en el versículo 15, Daniel 8:15, se nos menciona lo siguiente: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Algunos eruditos y comentaristas también consideran que aquel hombre que en estos pasajes, que en estos versículos habló, pues se trataría del Señor Jesucristo. Eso es lo que algunos comentaristas están señalando, ¿no? Porque ¿quién puede gritarle a un ángel y darle una orden? Ningún ser humano puede hacer eso, sino solamente Dios, sino solamente nuestro Señor.
Y es por eso que el ángel Gabriel, pues en esta oportunidad también va a darle una respuesta en base a la oración que Daniel ha estado haciendo, que Daniel ha estado orando. Y es por eso que aquí el profeta Daniel nos dice que mientras él estaba orando, que mientras él estaba hablando todavía en oración, se le presenta el ángel Gabriel. Dice como al principio, quiere decir como antes también se le había presentado. Y dice de que fue a él como a la hora del sacrificio de la tarde, según el versículo 21. Y dice que le hizo entender, ¿no? Y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces vemos cómo es que ni siquiera el propio Daniel podía entender las visiones y lo que Dios le estaba mostrando y manifestando, sino que necesitó la ayuda de Dios para poder comprender todo lo que él estaba viendo, todo lo que Dios le quería mostrar. Y realmente Daniel empezó a comprender las cosas que Dios le estaba revelando a través de las visiones. Entonces en el versículo 23 se nos menciona que el ángel le dice, ¿no? Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Es decir, Daniel estaba orando por un tiempo, pero dice de que al principio de sus ruegos fue dada la orden de parte de Dios para que el ángel fuera a ayudar al profeta Daniel. Y también el ángel le dice: porque tú eres muy amado, tú eres muy amado. Dios ama a Daniel, Dios ama a sus hijos, Dios ama a su pueblo. Y el ángel va a empezar a mostrarle cuál es el propósito que tiene Dios, no solamente con Daniel, sino también con su pueblo, con Israel, y también con nosotros que somos su iglesia. Y seguramente tal vez Daniel esperaba que Dios le respondiera a la oración que Daniel estaba haciendo, porque Daniel estaba haciendo una oración específica por la liberación del pueblo de Israel para que regresen a su tierra, como ya Jeremías lo había profetizado. Pero Dios no solamente va a responderle en base a su oración a Daniel, sino que va a ir mucho más allá. Va a mostrarle algo que él no tenía quizás ni idea de lo que iba a acontecer. Pero Dios, que es soberano, que es el Rey de Reyes, va a mostrarle cuál es su propósito con respecto a esta profecía. Entonces vamos a pasar al segundo punto de la prédica. En el versículo 24 se nos menciona algo muy importante, hermanos. Y es que ahí vamos a encontrar el propósito de Dios. Vamos a encontrar allí el propósito de Dios. En el versículo 24 dice 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Voy a saltearme este versículo 24 y lo voy a dejar para el final, hermanos. Voy a saltearme este versículo y lo voy a dejar para el final, porque allí está el propósito de toda esta profecía. Y solamente voy a centrarme en esto que dice el versículo 24, que es de las 70 semanas. Estas 70 semanas, hermanos, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que entienden las 70 semanas como algo literal. Y realmente, haciendo cálculos matemáticos de forma literal, 70 semanas no tiene mucho sentido si queremos observar cuál es el propósito de Dios para su pueblo. Y estas 70 semanas, pues, sencillamente son periodos simbólicos, son tiempos perfectos, son tiempos necesarios, son tiempos que Dios ha establecido para el desarrollo de su reino. Y estas 70 semanas vendría a ser un todo de diversos tiempos o de diversas etapas que Dios posteriormente va a revelar cuál es su voluntad, va a revelar cuál es su propósito divino. Y estos periodos simbólicos
van desde el decreto de Ciro, el decreto que Ciro, rey de Persia, va a dictaminar para que Israel vuelva a su tierra, para que reconstruyan Jerusalén, para que reconstruyan el templo de Dios. Y después de que hayan reconstruido el templo, después de que hayan reconstruido Jerusalén, pues va a haber un largo periodo de tiempo para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesucristo. Este periodo de tiempo va a continuar hasta la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, con vistas hacia su segunda venida y hacia el final de los tiempos. Entonces, estas 70 semanas engloban un todo completo de la historia de la redención que tiene Dios para con su pueblo, para con la humanidad. Y lo está englobando en estas 70 semanas. Por eso es que no se puede predecir de forma literal los tiempos que Dios está estableciendo. En el segundo punto de la prédica, que vamos a ver ahora, que es a partir del versículo 25, que es el tiempo desde la reconstrucción del templo hasta la llegada de Cristo. Ese va a ser el segundo punto de la prédica que está en sus boletines. El versículo 25 dice así: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Esta orden que se nos está mencionando aquí en el versículo 25, lo podemos ver con el decreto de Ciro, que está en el libro de Esdras, del profeta Esdras. Libro del profeta Esdras, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ya voy a dar la lectura respectiva al libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así: el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Estamos viendo aquí que Ciro, rey de Persia, está dando este decreto para que Israel pueda volver a su tierra, para que vuelvan a reconstruir Jerusalén y para que vuelvan a reconstruir el templo de Dios que había sido destruido cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén. Entonces, estamos viendo cómo es que Dios va a ir desarrollando la historia, y es necesario que el templo sea reconstruido para que pueda llegar el Mesías, para que Cristo pueda cumplir con lo que está establecido de Él. También estamos viendo aquí en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, en el cual estamos ahora, que se nos menciona 7 semanas. Y sabemos, hermanos, que el número 7 representa la perfección, representa lo pleno, representa el tiempo perfecto de Dios. Por esa razón es que no podemos interpretar estas semanas de manera literal, ¿no? No podemos entrar en esas interpretaciones, porque no podemos calcular numéricamente el tiempo que Dios ha establecido. Sería especular, sería dar una mala interpretación, una interpretación quizás hasta sesgada de lo que Dios planea hacer en su tiempo. Y sabemos que Dios es soberano, y sabemos que Dios hace las cosas en su respectivo tiempo. Entonces, estas 7 semanas, como ya lo había mencionado, son periodos simbólicos para la edificación del templo, para la reconstrucción de Jerusalén. Y aproximadamente este decreto fue en el año 538 a.C., o sea, más o menos 500 años y un poco más para la llegada del Mesías, para la llegada de Cristo. Entonces no podemos establecer cálculos matemáticos para poder dar interpretaciones a estas semanas.
Entonces, después de este largo periodo de tiempo de la reconstrucción del templo, llega Jesucristo, llega el Mesías, y aquí se nos menciona, en el versículo 25 se nos menciona que se tiene que restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, durante este periodo de tiempo que estamos viendo aquí, Jesús iba a empezar su ministerio hasta antes de finalizar estas 62 semanas, porque ese es el límite simbólico que Dios nos está dando en este pasaje. Y sabemos, hermanos, cómo es que también empezó el ministerio de nuestro Señor, que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Sabemos y recordamos cómo es que fue la vida de nuestro Señor durante su estancia aquí en este mundo, que Dios mismo se encarnó, que Dios mismo bajó del cielo para poder cumplir con este tiempo, con este propósito que Dios tiene para su pueblo, que tiene para su iglesia. Vamos a ver ahora, hermanos, el tercer punto de nuestra prédica, que es el tiempo desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida, que va desde el versículo 26 al versículo 27. Dice así el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Luego de que se cumpliese este periodo de tiempo simbólico de 62 semanas, dice que se quitará la vida al Mesías. Y este era el propósito que tenía Dios para poder salvar a su pueblo, a los pecadores, para que se arrepientan de sus pecados, para que por medio del sacrificio de Cristo, que Él mismo iba a hacer, iba a perdonar el pecado de su pueblo. Ahora también recordemos cómo es que el Señor Jesús fue hacia la cruz, cómo es que Él dejó todo lo que tenía en el cielo para posteriormente vivir una vida en santidad, una vida de perfección, y todos sus méritos fueron para salvarnos a nosotros. Recordemos también cómo es que el Señor sufrió antes de poder entregarse en la cruz, cómo es que el Señor cargó esa pesada cruz, cómo es que el Señor padeció sufrimiento, cómo es que el Señor lloró amargamente también, angustiado, preocupado, que hasta sudó sangre, y todo eso lo hizo por nosotros. Y recordemos también cómo es que lo humillaron, cómo es que lo golpearon, cómo es que lo abofetearon, cómo es que lo escupieron, cómo es que lo maltrataron de la peor manera, siendo Él perfecto en todos sus caminos, siendo Él el mismo Dios encarnado. Cómo es que todos aquellos transgresores le dieron este trato. Y cómo es que nosotros también, antes de conocerle, también le negábamos, también hacíamos lo que ellos en su momento hicieron con Él. Y cómo es que Él también fue despojado de sus ropas. Él se fue sin nada hacia la cruz. Y cómo es que también fue negado 3 veces. Cómo es que también fue traicionado. Entonces todo eso tuvo que cargar, tuvo que soportar nuestro Señor para darnos la redención, para redimirnos de nuestros pecados, para derramar su sangre en la cruz. Todo eso lo podemos ver a través de este pasaje, donde se nos dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Luego de esto, continúa diciendo el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta destrucción de la ciudad y del santuario fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 3. Podemos ir al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24 del 1 al 3 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús mismo está profetizando la caída de Jerusalén y la destrucción del templo.
Y cuando aquí se nos menciona acerca del príncipe, del pueblo de un príncipe, se refiere al emperador Tito Vespasiano, quien inició esta destrucción. En el año 70, Jesús estaba ya profetizando décadas antes acerca de esta destrucción. Y este emperador también iba a ver su final, porque aquí se nos menciona, continuando el versículo 26, se nos dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, que el emperador en algún momento iba también a fallecer, iba a morir. Ahora, este emperador Tito, según también los eruditos y comentaristas, dicen que es una prefiguración del anticristo, de aquel hombre impío, hijo de perdición, que aparecerá antes de la segunda venida de Jesús. Entonces también estamos viendo aquí cómo es que la profecía se está desarrollándose desde la muerte de Jesús hasta su segunda venida, hasta que pueda venir el anticristo. Estamos viendo cómo es que no solamente Dios está respondiéndole a Daniel acerca de su oración específica sobre el perdón de los pecados del pueblo de Israel, sino que Dios está yendo mucho más allá y le está revelando su propósito para el final de los tiempos. En el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En esta parte seguramente nos acordamos acerca del pacto. Nos acordamos de cómo Dios se ha relacionado con el hombre a través de pactos, desde el principio, desde el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham. Dios muestra su misericordia, muestra su favor para con el hombre a través de los pactos. No es que el hombre se relaciona con Dios, no es que el hombre de sí mismo busca tener una relación con Dios, porque sabemos que desde la caída en el Edén, Dios se ha acercado al hombre para darle misericordia, para darle de su gracia, porque estábamos todos caídos en pecado, y es que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y este pacto que se nos menciona aquí, del versículo 27, sucedió cuando Cristo, antes de morir, instituye el nuevo pacto en su sangre, que lo conocemos como la Santa Cena, que lo conocemos como la mesa del Señor, la cena del Señor. Y dice que esto va a ocurrir por otra semana, durante esta última semana, que simbólicamente representa el tiempo desde este momento del pacto de Jesús hasta su segunda venida. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo convirtió la fiesta de la Pascua, el recuerdo de la liberación de la esclavitud de Israel, de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Jesús lo convirtió ahora en el recuerdo de la liberación de Dios del pecado a través del sacrificio de Jesús. Antes el pueblo de Israel celebraba la Pascua, pero ahora Cristo, con su sacrificio en la cruz, iba a establecer un nuevo pacto en su sangre, que todos los domingos celebramos cuando venimos a su casa, que representa la comunión de Dios con su pueblo, que representa y nos hace recordar el sacrificio que Cristo hizo una única vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28, Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Jesús mismo está diciendo que el vino representa la sangre del nuevo pacto, que su sacrificio por medio de su sangre es para el perdón de los pecados. Y esto tenemos que recordar, hermanos, porque este es el alimento para nuestras almas. La Santa Cena es el alimento indispensable y fundamental para nuestras almas, para que recordemos y alimentemos nuestra fe y podamos también defender nuestra fe contando lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y esto realmente es muy valioso. La sangre de Cristo es lo más valioso que pueda haber, porque es lo único que nos da vida, que da vida eterna, que da vida para ya no estar enemistados con Dios, para ya no estar en conflicto con Dios, sino que ahora Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo y nos ha justificado y justifica al pecador arrepentido a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Continuando el versículo 26 el versículo 27, dice así: a la mitad de la otra semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir cuando hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Se refiere a que con la muerte de Cristo, por medio de su sacrificio, ya no se necesitan sacerdotes humanos como intermediarios para acercarse a Dios. ¿Por qué?
porque ahora todos tenemos acceso directo a Dios gracias a Cristo. Por esta razón es que ya no se necesitan hacer sacrificio de animalitos como antiguamente se hacía para expiar el pecado. Entonces Cristo mismo se entregó a sí mismo porque es nuestro sumo sacerdote. Y recordemos también en el libro de Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces vemos cómo es que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, toda deuda fue pagada por Él, fue cancelada por Él. Y es así como es que tenemos acceso libre al Padre, gracias a su entrega y a su sacrificio por nosotros. Y estamos recordando en estos pasajes la vida de nuestro Señor, todo lo que hizo, todo lo que padeció y todo lo que su muerte desencadenó en favor de nosotros. Continuando el versículo 27 del libro de Daniel capítulo 9, dice lo siguiente: Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Este desolador que se nos menciona aquí viene a representar al anticristo, viene a representar a aquel hombre pecador. Y la iglesia durante este tiempo está esperando la segunda venida de Cristo, para que cuando Cristo venga, derrote al anticristo y a Satanás. Este es un periodo de mucha dificultad para la iglesia, porque vamos a pasar muchas angustias, muchos problemas, muchas dificultades, muchas cosas que hoy en día se están viendo a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través de muchos medios de comunicación, donde cómo es que la maldad está cada vez más aumentando, cómo es que cada vez más hay tanto freno hacia la palabra de Dios, hacia prohibir la palabra de Dios, hacia denigrar lo que Dios dice en su palabra. Y hay muchas aberraciones y muchas abominaciones que gracias a Dios estamos dando la lucha, todos nosotros, de alguna manera. Estamos oponiéndonos a los momentos más difíciles que se nos están acercando poco a poco. Luego nos dice en el versículo 27, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El fin y el final de este desolador, del anticristo, dice que ya está derramado sobre él. Dice que habrá una consumación sobre el desolador, sobre el anticristo, al final de los tiempos. Y cuando aquí se nos menciona acerca de que se derrama sobre el desolador, algo que se derrama es algo que cae, que es líquido, que es agua, que representaría un diluvio de juicio, por decirlo de alguna manera. Y este juicio alcanzará al anticristo. Recordemos también cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 37. El Señor dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De alguna manera, este diluvio, entre comillas, ¿no?, este juicio vendrá en su segunda venida. Pablo también escribió en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y esto es algo muy importante que nos da esperanza para cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Lo que dice Pablo aquí es muy importante porque nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tenemos aquí una promesa que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, que cuando este hombre inicuo, este anticristo, aparezca, será el Señor quien acabe con él. Con el espíritu de su boca el Señor va a acabar con él. Entonces tenemos aquí un gran consuelo, hermanos, un gran consuelo para nosotros, para nuestra fe, para la fe de la iglesia, que es que Dios tiene los tiempos fijados, que todo está en sus manos y que nada se puede escapar de su control. Todos estos tiempos están en perfecta armonía con su plan de redención al final de su segunda venida. Entonces no nos compete a nosotros hacer cálculos matemáticos para saber cuándo es que el Señor va a regresar. No se nos ha revelado
a la iglesia, ¿cuándo va a ser su regreso? Porque el Señor también dice en el libro de Marcos 13, del versículo 32 al 33, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor mismo nos dice el Señor, que solamente lo sabe Dios. Dios es el único que sabe cuándo va a ser su venida. Pero también nos dice que velemos, que oremos, que estemos preparados para esa segunda venida. Y recuerdo también la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que está en el libro de Mateo 25, ¿no? Que el Señor mismo enseña esta parábola acerca de las vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, ¿no? Me gustaría poder dar lectura a estos versículos, algunos versículos de esto, para que realmente sepamos la importancia de cómo tenemos que estar realmente preparados para esta su segunda venida de nuestro Señor. Dice el Señor así en el libro de Mateo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces el Señor Jesucristo nuevamente nos dice de que no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que Él va a venir, pero que estemos atentos, que estemos preocupados en nuestra vida espiritual, que estemos preocupados por lo que estamos haciendo por el Señor, por lo que estamos haciendo por nuestra iglesia, por lo que estamos haciendo por Él. Vamos a pasar ya a la parte final, al punto 4 de esta profecía, donde vamos a saber en el versículo 24, ahora sí, vamos al versículo 24, donde vamos a conocer el propósito divino de Dios con esta profecía. Dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, estamos viendo aquí que hay muchos propósitos dentro del plan de Dios. Que el primero es terminar la transgresión, que quiere decir terminar con la rebelión que tiene el hombre contra Dios. Y eso está en camino para la segunda venida. Para poner fin al pecado también se nos menciona aquí. En nuestro caso, como creyentes, como hijos de Dios, ya no estamos sujetos al pecado, ya no nos domina el pecado, aunque en la práctica todavía a veces podamos pecar. Pero ya no tenemos ese deseo pecaminoso en nuestros corazones, porque Cristo nos ha dado un corazón de carne, un corazón nuevo. Ya no tenemos aquel corazón de piedra que rechazaba a Dios, que rechazaba el Evangelio, que rechazaba a Cristo, sino que ahora tenemos un corazón dispuesto a obedecer a Dios y a demostrar el amor que Él nos ha dado cuando Él llegó a la cruz, fue a la cruz y murió por nosotros. Sin embargo, también poner el fin al pecado será en la segunda venida, donde allí el pecado va a ser destruido, va a ser
eliminado por completo. También se nos menciona aquí en el versículo 24 que un propósito es para expiar la iniquidad, y esto ya lo hizo Cristo en la cruz. Esto ya lo hizo nuestro Señor. Ha expiado nuestro pecado y su sacrificio fue una vez y para siempre. También se nos menciona que Dios va a traer justicia eterna. Esto también está en camino al final de los tiempos. También se nos menciona que es para sellar la visión como al profeta. Es decir, que cuando todo acabe, ya no va a haber profecía, ya no va a haber más profecía, ni tampoco va a haber, sino que va a terminar sellándose la profecía y también lo que dijo el profeta. Y también para ungir finalmente al santo, dice aquí, ungir al santo de los santos, ¿no? Y este vendría a ser nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su día glorioso, que va a ser terrorífico para muchos, los que lo han rechazado, pero va a ser de esperanza y de alegría para los que hemos creído en Él. Así que este es un momento de reflexión para que realmente, si hemos conocido al Señor, podamos estar preparados para cuando Él venga. Y realmente reflexionemos y pensemos en qué estamos haciendo por nuestra vida, qué estamos haciendo por el Señor. Es muy importante saber qué estamos haciendo por Él, porque tenemos que estar pendientes de la salvación que el Señor nos ha dado, pensando en cómo es que podemos llegar a servirle a Él en nuestras vidas, en donde estemos, pero también dentro de la iglesia, en cómo estamos ayudando a nuestros hermanos, en cómo nos estamos preocupando por ellos. Y de esa manera estamos manifestando la gracia de Dios, estamos manifestando el amor de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, y estaremos manifestando los frutos del Espíritu que mora en nosotros. Esto es, hermanos, el desarrollo del tema en esta mañana. Y hemos visto cómo es que Dios tiene su tiempo perfecto para hacer y para cumplir sus propósitos, para la llegada de su reino victorioso al final de los tiempos. Esto es lo que quería compartirles, hermanos, en esta mañana, y espero que mucho que esto nos edifique, no solamente a ustedes, sino también a mí, para que podamos reflexionar todos sobre la esperanza que tenemos que tener para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor cuide de su iglesia y cuide de todos nosotros.